fármacos pueden venir tanto en ácido débil y en base débil. Habíamos mencionado que dependiendo de su grado o su acidificación y el pH del medio, así como el pKa de la droga, iba a influir en cuanto a cuáles eran las moléculas que iban a predominar y dónde se iban a absorber. Habíamos mencionado que mientras menor era el pKa del fármaco, iba a ser más ácido. Mientras mayor sea el pKa de la droga o del fármaco, entonces era más básico. Y que iba a influir, uno de los factores que influye en la absorción del fármaco era el pH. Entonces, si nosotros tenemos un ácido débil, donde el pH es menor que el pKa, predominaba la forma no ionizada y por lo tanto había mayor facilidad de absorción de este fármaco. Todo lo contrario, un ácido débil en un medio donde el pH era mayor al pKa, predominaba la forma ionizada. Y todo lo contrario, entonces iba a suceder con las bases. Una base débil en un pH donde menor era el pKa de la droga, predominaba la forma ionizada. Y las bases débiles en un pH mayor que el pKa, predomina la forma no ionizada. Yo sé que ahorita de repente es un poquito difícil de aprender, pero lo que interesa es que ustedes sepan cuál es el pKa de la droga en particular y cuál es el pH, dependiendo del pH del medio, entonces predomina forma ionizada y forma no ionizada y cuáles se van a absorber. De manera que las formas liposolubles de la droga suelen ser no ionizadas y son las que van a atravesar fácilmente la membrana y el mecanismo de transporte es por difusión pasiva. Las formas no ionizadas tienen escasa solubilidad y no atraviesan la membrana. Eso es importante desde el punto de vista clínico. ¿Por qué? Porque yo sé que si vamos a modificar el pH del medio, va a modificar, se puede acelerar o puede retardar la absorción de un fármaco. Por ejemplo, hay una práctica común y muy errada cuando un pacientico tiene las indicaciones o un paciente tiene las indicaciones de tomar ácido acetilsalicílico o aspirina por alguna indicación médica. Y resulta que el paciente, entonces, como tengo problemas de acidez, me tomo un antiácido. ¿Y qué está haciendo? Está alterando la absorción de la aspirina. Si se lo toman los dos juntos, ¿qué puede suceder allí? ¿Cómo estaría la absorción de la aspirina? Disminuida la velocidad de absorción primeramente. ¿Cómo estaría? ¿Aumentada o disminuida? Disminuida. Disminuida. ¿Y las concentraciones plasmáticas? Disminuida también. También van a estar disminuidas. Es importante también saber entonces que si el paciente por alguna eventualidad tiene una intoxicación, vamos en este caso que muchas veces las féminas hacen daños contra su organismo, hacen una sobredosificación, hacen una intoxicación barbitúrica. Yo sé que entonces si este fármaco para su eliminación tiene que también cumplir ciertas características, sabemos que la orina es un entorno ácido y estos fármacos, en caso de los barbitúricos, suele estar forma no ionizada. ¿Qué significa eso? Cuando pasa por el túbulo renal hay el proceso de reabsorción tubular. Todos los fármacos que sean ácidos, cuando pasan por los túbulos renales, hay una parte que se reabsorbe de manera que vuelve a aumentar la concentración de este fármaco a nivel sanguíneo. Entonces, una forma para acelerar el proceso de eliminación y disminuir la intoxicación sería alcalinizar la orina para que se vuelva este fármaco de su forma ionizada
y pueda ser eliminado y así disminuir entonces las concentraciones de este fármaco en dado caso que ocurra una intoxicación. Es uno de los mecanismos por los cuales podemos disminuir la reabsorción. Todo fármaco que pasa por el riñón, cuando vean la parte de eliminación, se les va a explicar un poco más en ese sentido. Pero nosotros, alterando entonces el pH del medio en el cual se disuelve el fármaco, podemos aumentar la eliminación o disminuir la eliminación. ¿De qué forma? O bien convirtiéndolo en un fármaco ionizable para acelerar el proceso de eliminación, o bien acidificando la orina para entonces que haya un poco, mantener las concentraciones de ese fármaco a nivel plasmático para que siga entonces cumpliendo su acción y efecto farmacológico. Entonces, la aspirina es un ácido débil. Si es un ácido débil, ¿dónde se absorbe mejor? Mejor se absorbe en lo que es la mucosa gástrica. Recordemos que el pH gástrico, su rango es entre 1.4 a 2. La aspirina suele estar de forma no ionizada, de manera que un 99% se absorbe a nivel gástrico si las condiciones de ese pH no son modificables. Bases débiles a nivel gástrico suelen estar, los fármacos que son bases débiles a nivel gástrico suelen estar en forma ionizada, por lo tanto no se absorbe en mucosa gástrica, sino en la primera porción del duodeno, porque ese fármaco suele estar en forma no ionizada a nivel de la primera porción del duodeno. Recordando el pH del duodeno, que va de 6.6 a 7.4 aproximadamente, ese sería su pH. Hay situaciones de algunos fármacos en particular donde su absorción no es influenciada por el pH, no ejerce influencia y sobre todo en el proceso de la eliminación. Algunos de los ejemplos sería la penicilina, que se elimina por vía renal y ella suele ser soluble en agua tanto en las formas ionizadas como no ionizadas y se excretan de forma muy rápido por la orina, pero son ciertas excepciones. Pasando entonces a la vía de administración, de qué va a depender o cuáles son las determinaciones de cuál va a ser la vía de administración que yo voy a usar en cada paciente. Va a depender de las propiedades del fármaco. Por ejemplo, de la solubilidad, si es hidrosoluble, si es liposoluble, el grado de ionización, si es una molécula irritante. Por supuesto, también va a depender del objetivo terapéutico. Hay situaciones donde debemos usar la vía que el paciente amerita que se utilice una vía de administración que logremos alcanzar unas concentraciones de forma rápida. ¿Y cuál va a ser? Recuerden que dependiendo de la vía de administración están los mecanismos de transporte y por lo tanto, si yo tengo un paciente con una urgencia, con una emergencia, entonces la vía de administración debe ser aquella que logre alcanzar unas concentraciones de forma rápida. Las principales vías de administración de un fármaco incluyen la vía enteral, que es todo aquello que se administra por vía distinta a las vías enterales. Las enterales abarcan intravenosa, intramuscular y subcutánea. Estos son siglas internacionales y universales, donde lo podemos usar desde un país latino hasta un país norteamericano o un país anglosajón. Estas son reglas internacionales. ¿Me están escuchando, no? Ok. Sí, doctora. Entonces, dentro de las vías de administración, la entérica abarca todo lo que sea administrado a través de la vía bucal,
la vía rectal y la vía sublingual. O sea, no implica lo que es usar una vía a través de inyecciones, ¿ok? Está la vía de inhalación, que es la por inspiración. Está en la transdérmica, que es a través de la piel. Está la tópica, que puede ser por piel o mucosa. Recuerden que las presentaciones de este tipo de fármacos son las que vienen en pomadas, en cremas, ungüentos, incluyendo lo que son los colirios, las gotas ópticas, las instalaciones nasales o las góticas nasales. Y la vía parenteral entonces abarca lo que es la vía endovenosa, la vía subcutánea, la vía intramuscular, la vía intratecal y la vía intraperitoneal. Vamos a hablar entonces ahorita un poquito de cada una de ellas en relación a su importancia. La vía enteral es a través del aparato digestivo, es la vía de administración más antigua, es la vía de administración más segura, más económica y más conveniente en ciertas situaciones. La vía oral, recordemos que la droga se absorbe por la mucosa oral, la mucosa gástrica, la mucosa del intestino delgado, y ya ustedes saben cuáles deben ser las propiedades que deben abarcar esas drogas para que puedan ser absorbidas a este nivel. La vía rectal, su absorción es a través de la mucosa rectal. La vía oral va a estar gobernada por la superficie de absorción. Recuerden que a nivel gástrico tiene una amplia superficie de absorción, pero cuando se compara la vía del estómago con la vía de la primera porción del intestino, por supuesto, la que predomina es la del intestino porque tiene un mayor flujo sanguíneo